Buenas noches, bienvenidos a nuestra octava temporada de Los que quieren dar la vida. Les recuerdo que este no es ni un seminario, ni un curso, ni algo que tenga un desarrollo consecutivo, sino que todas las veces estamos ahí comenzando a estudiar. Y la idea de este estudio es aprender a predicar y a la vez aprender a escudriñar nosotros las Escrituras. Estamos tomando Lucas como excusa y estamos en Lucas capítulo 11, versos 37 al 54. Entonces, como siempre en cualquier estudio bíblico, vamos a leer la Biblia y vamos a orar. Luego que hubo hablado, le rogó un fariseo que comiese con él. Y entrando Jesús en la casa, se sentó a la mesa. El fariseo, cuando lo vio, se extrañó de que no se hubiese lavado antes de comer. Pero Jesús le dijo: ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Necios, el que hizo lo de afuera no hizo también lo de adentro. Pero dad limosna de lo que tenéis, y entonces todo será limpio. Mas hay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto os era necesario de hacer, sin dejar de hacer aquello. Hay de vosotros, fariseos, que amáis las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que sois como sepulcros que no se ven, y los hombres que andan encima no lo saben. Respondiendo uno de los intérpretes de la ley, le dijo: Maestro, cuanto dices esto, también nos afrentas a nosotros. Y él le dijo: hay de vosotros también, intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aun con un dedo las tocáis. Hay de vosotros que edificáis los sepulcros de los profetas, a quienes mataron vuestros padres. De modo que sois testigos y consentidores de los hechos de vuestros padres, porque a la verdad ellos los mataron y vosotros edificáis sus sepulcros. Por eso la sabiduría de Dios también dijo: les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán, para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo. Así os digo que será demandada de esta generación. Hay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia, vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se lo impedisteis. Diciéndoles él estas cosas, los escribas y los fariseos comenzaron a estrecharle en gran manera y a provocarle a que hablase de muchas cosas, acechándole y procurando cazar alguna palabra de su boca para acusarle. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que ore con poder con su palabra, para que nuestro espíritu sea vivificado. Padre Celestial, nosotros te damos gracias por tu palabra, que es la verdad. Estamos reunidos aquí en tu nombre, anhelando, deseando conocer. Entonces permítenos aprender para enseñar. Obra con poder, Padre Celestial. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, estábamos nosotros viendo los ayes de esta porción, ¿no? Solamente hemos hecho el primer acercamiento. Fíjese que hemos tardado como 2 clases en esta porción, solamente haciendo el primer acercamiento que uno debe de hacer a una porción. Claro, como nosotros lo estamos haciendo participando todos y tomando los tiempos, pues por eso se demora tanto. Llevamos 4 horas hasta ahora. Pero realmente cuando uno se sienta a hacer una prédica, esto se puede hacer mucho más corto. La recomendación es que uno lo trabaje durante toda la semana, ¿sí? Si uno va a hacer una predicación, si va a hacer una enseñanza, pues uno no debería de prepararla ahí un minuto antes, sino que llevarla preparando con todo el tiempo. Y sobre todo que uno esté, por ejemplo, si ustedes están enseñando el libro de Mateo, de Marcos, de Lucas, que ustedes hagan estudios permanentes de eso y vayan avanzando mentalmente en los estudios, ¿sí?
Por ejemplo, si yo sé del buen pastor, si yo sé de todo Juan capítulo 10, pues yo sé de qué voy a predicar. Entonces yo estoy pendiente en mi lectura bíblica, cuando estoy leyendo la Biblia, de cazar porciones acerca de las ovejas. Entonces ya tengo varias porciones acerca de las ovejas que hablan del Antiguo Testamento, porque lo voy a utilizar en una prédica, ¿sí? O de la unidad del Hijo y del Padre, cuando está hablando yo y el Padre uno somos y nadie nos arrebatará de nuestra mano. Entonces yo estoy buscando todos estos versículos. Por ejemplo, esta es una porción que utilizan mucho para la predestinación. Entonces yo estoy pensando en eso y lo que estoy leyendo de otros libros, de otras cosas, pues yo estoy jalando y marcando siempre qué es lo que me sirve, ¿no? No sé si leyeron el libro Predicando con Frescura, que él da una recomendación que uno ande con una libretica cazando anécdotas, ¿sí? Entonces es bueno uno estar siempre cazando anécdotas, recordando anécdotas, pensando en las cosas que suceden en toda la vida para ir nutriendo, y que la prédica no solamente sea una exposición correcta de la palabra, sino que además la prédica incluya la vida del predicador. Eso es parte de la predicación, ¿sí? Porque uno pasa una exposición, por ejemplo, el doctor Adrián Rogers hace exposiciones muy buenas, ¿sí? Pero a veces es demasiado frío en su predicación. Entonces uno tiene que involucrar un poco más de la vida personal, imágenes de la vida personal, cosas que uno va adquiriendo. Y uno por eso tiene que tener varias lecturas, varios materiales, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo leo 4 tipos de libros. Entonces leo la Biblia, leo un libro que me exija entender. Usted sabe, uno lee cualquier libro, una novela, un libro de poemas, no necesita entender. Pero si está leyendo, por ejemplo, un libro de sociología o un libro de filosofía, entonces le exigen a uno, esos libros le exigen a uno tener sobre todo desarrollar mucho el entendimiento de la escritura, de la lectura. Entonces, y también pues si es un área que tiene que ver que es paralela a la predicación, funciona. Todas las humanidades son paralelas a la predicación, la antropología, la sociología, la filosofía, pues son ciencias que sirven para que uno pueda conocer más al ser humano. Conociendo al ser humano, uno puede exponerlo más evidentemente delante de Dios. También llevo una lectura de teología. Leo un libro teológico. No porque crea que me va a ayudar en la predicación, sino porque si yo soy un profesional, yo necesito saber qué es lo que se está diciendo para contrarrestarlo con la palabra. Porque mucha carreta de la gente es tomada de la teología. Mucha gente cree cosas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios, y uno dice, ¿y de dónde sacó eso? De la teología. Entonces, sobre todo, de la teología histórica. Sí, la teología histórica es básicamente toda la doctrina de la Iglesia católica. Pero no solamente eso, yo también leo teología protestante para también refutar con la palabra. Entonces, claro, en medio de esas lecturas también encuentro cosas que me edifican y que me enriquecen en el conocimiento bíblico y personal y en el conocimiento de Dios. No todo es malo, no todo es, sino que uno está leyendo un libro de Ratzinger acerca de Jesús de Nazaret, la infancia. Ese lo estoy leyendo, es un buen libro. Ratzinger es un excelente teólogo y antes de ser papa y antes de trabajar en el magisterio de la iglesia era un buen hombre. Entonces ya después como que se corrompió. Pero el hombre escribe muy buenos libros de teología antes. Entonces leer a Ratzinger es bueno. Teología y otro libro para molestar, un libro de lectura de diversión. Pero en esa lectura de diversión también busco que sea algo que tenga que ver con la predicación. Sí, por ejemplo, me gustan mucho las novelas históricas y leo novelas históricas de la época romana, de los egipcios, de los griegos. Entonces, porque ese es el ambiente en el que se desarrolla la vida de Jesús. Entonces, la cultura griega, la cultura egipcia, la cultura persa, la cultura romana, entonces, la cultura judía, entonces aprender de eso. Pero a veces también leo libros de otras cosas, otros temas, entonces literatura latinoamericana. ¿Por qué? Porque de ahí tomaré imágenes para la predicación. Y si yo encuentro algo en un libro,
lo anoto mentalmente o lo anoto en un cuaderno que me va a servir para la predicación. Una frase, una sentencia o un dato. Hay datos que sirven. Entonces, hay datos inútiles, pero que sirven para ilustrar la predicación. Entonces uno en esos datos inútiles los va tomando, porque eso hace que la predicación sea más agradable, sea enriquecida, ¿no? Uno puede preparar la mejor carne y servir solamente el trozo de carne, pero si le pone pues unos pedazos de piña asado en mantequilla y unas cebollas también asadas ahí y una buena ensalada de aguacate, pues la cosa ostensiblemente queda muchísimo mejor. La predicación es como preparar alimento, como que uno se pule cada vez más en cuánta sal le he hecho, cuánta pimienta le he hecho, cuánta cocción tengo que hacerle, y entre más profesionales nosotros seamos, la palabra va a llegar mejor. Ese es el propósito, que la palabra llegue mejor, que la palabra sea más contundente. Además de eso, pues ver películas funciona, pero películas buenas, no se va a poner a ver allá Anabel y todas esas películas bobas de eso no sirve para un chorizo. Yo no creo que uno le saque una película de esas, una imagen para la predicación, ¿sí? Pero hay películas que son buenas, ¿sí? Y uno las puede utilizar inclusive para hacer buenas imágenes en la predicación. O yo no sé si series de televisión, yo me he vuelto muy flojo para ver series porque pongo el Netflix y me duermo, entonces no funciono para eso. Videos, por ejemplo, videos de YouTube también sobre temas. Eso hace que uno tenga la mente más abierta y actualizada para la predicación, que la predicación no sea ahí como medio en una burbuja de cristal, sino que esté tocando, y hay muchos temas de actualidad. Ojo, no predique sobre la actualidad, utilice las imágenes para enriquecer la predicación. No vaya a caer en el error de los predicadores. Los predicadores dicen, ¿qué está de moda? La homosexualidad, entonces prediquemos contra la homosexualidad. ¿Qué está de moda? El abuso infantil, entonces prediquemos sobre el abuso infantil. ¿Qué está de moda? La política, entonces prediquemos sobre la política. No, eso no, ustedes jamás escucharán una prédica en ese sentido de la iglesia, porque nosotros tenemos claro cuál es nuestra predicación, no porque seamos tercos y sectarios, sino porque es lo que el Señor Jesús ordenó. Él dijo que habláramos de Él, que predicáramos de Él, entonces nuestra prédica siempre es Jesús. Y el resto de elementos los utilizamos para enriquecer esa predicación. Pero mi consejo es que sí, usted tenga más, conozca más y además saque tiempo en primer lugar, para leer la Escritura, ¿sí? Entonces, voy a contar una vergüenza mía. A mí me encanta leer en el baño. Y entonces, pero por respeto a la palabra, jamás leo la palabra en el baño. Entonces yo la palabra la leo fuera del baño. Pero en el baño leo los otros libros. Entonces utilizo ese tiempo para leer, por eso me rinde el tiempo. Entonces leo los libros de lo que sea en el baño, leo la Biblia afuera del baño y en la tarde o por ahí tengo en la sala otro libro que es el que estoy cogiendo y como leyendo por encimita, no estoy leyendo tan juiciosamente. Pero uno tiene que tener una Biblia, una disciplina de lectura cuando uno enseña la Biblia, porque la Biblia es un libro, entonces uno tiene que desarrollar cómo poder entender mejor los textos, cómo poder captar las pequeñas imágenes que está utilizando en la Biblia, porque además la Biblia es un libro excelente. Si habláramos como una obra literaria, es una obra literaria excelente. Entonces, bueno, estamos estudiando Lucas capítulo 11, versículo 37 al 54, y nosotros comenzamos a analizar los ayes de los que está hablando ahí. Entonces, estamos en ese proceso. Yo espero que hoy terminemos este proceso para que la próxima semana ya comencemos con otra cosa que quiero hacer con respecto al estudio y a la enseñanza de la palabra. Entonces, bueno, el primer ay. ¿Quién me lee el primer ay? En otra versión que no sea Reina Valera. ¿Quién se anima? ¿Claudia? Sí, entonces por favor el micrófono para Claudia. Hay de ustedes fariseos que dan la 10ª parte de la menta, de la ruda y de toda clase de legumbres, pero descuidan la justicia y el amor de Dios.
Debían haber practicado esto sin dejar de hacer aquello. Bueno, yo les conté, ¿no?, que este es el versículo que aman todos los pastores hoy en día, pero tienen razón, porque mucha gente que no quiere amar a Dios, que no quiere dar el lugar que le corresponde, dice, no, el diezmo no, y cuando la gente dice el diezmo no, básicamente es porque tiene un problema con el dinero, que no es porque están pensando como Judas, este dinero debió de haberse dado a los pobres que tienen necesidad, ¿no? Pues no decía eso, sino porque era ladrón, entonces esa es la verdad. Pero fíjense que una particularidad de este versículo es que Jesús había acusado a los fariseos ¿de qué? ¿De qué los acusó antes? De rapaces, que quería decir mezquinos, tacaños, miserables. Y después les dijo, y den limosna de lo que tienen, y entonces ustedes van a ser realmente limpios. Sin embargo, aunque ellos eran rapaces, ellos diezmaban la menta y el eneldo. Yo les conté todo ese cuento de la menta y el eneldo. Entonces, lo primero que él está diciendo, digamos, ¿cuál es el punto central de ese ay? ¿Qué dice Carlos? Sí, por favor, con el micrófono. Gracias, buenas noches. Es que eso que usted dijo acerca de la menta y la ruda me quedó en el cerebro todo el tiempo. ¿Dónde usted pudo investigar, porque nos explicó con toda claridad, en qué consistía el proceso de diezmar la menta y el eneldo? Que ellos que contaban las hojitas y eso, porque pues uno lo lee y dice, pero... Pues es que esta es la huerta, o sea, esto es una huerta casera que tienen todos los judíos. Entonces ahí de pronto en Reina Valera, no sé si algunas otras versiones dice, bueno, y toda hortaliza, ¿sí? Toda hortaliza es el huerto casero. Sí, pero ¿cómo usted sabía que ellos tenían una huerta? O sea, ¿de dónde...? No, ahí lo dice el versículo. Ahí dice, mire, dice, hay de vosotros fariseos que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza. Entonces, claro, cuando uno sabe qué es... ¿Tú conoces una manta de menta? Sí, es como una hojita. Sí, pequeñita. Eso es lo que él está diciendo. Realmente la imagen es que ellos son minuciosos hasta en eso, ¿sí? Yo creo que lo leí por ahí en algún comentario de costumbres bíblicas. Eso es un buen punto, ¿no? Hemos de leer libros de cultura judía. ¿Cómo es que es tu nombre? John. Micrófono para John. Aquí hay otra versión de la traducción del lenguaje actual. Sí. Dice, ¿qué mal les va a ir? Ustedes se preocupan por dar a Dios como ofrenda la 10ª parte de las legumbres de la menta y de la ruda que cosechan en sus terrenos, pero no aman ni son justos con los demás. Deben dar a Dios la 10ª parte de todo, pero sin dejar de amarlo y sin dejar de ser justos. Entonces en esa traducción es un poco más claro, ¿sí? Claro, ¿no? le impacta que ellos, ¿qué podríamos decir nosotros hoy en día que podíamos nosotros diezmar que fuera como muy escrupuloso, ¿sí? Ustedes que diezman hasta no sé, hasta las propinas, por ejemplo, en el caso de un mesero. Usted que diezma hasta las propinas. Claro que las propinas casi que con eso les pagan el sueldo. Algo más pequeñito, algo que sea, es que lo que está destacando el versículo es que son bastante meticulosos, escrupulosos. Lo que pasa es que como nosotros ya no tenemos esta economía de campesina, o sea, la economía campesina es que uno cultiva y de lo que cultiva vende y negocia, ellos diezmaban era de eso, lógico. Hay alguna gente que no quiere diezmar dice eso, dice, pero ¿por qué hoy en día no piden... Ya el diezmo no existe porque en ese tiempo eran hortalizas y verduras, pues viejo, es que el sistema económico cambió, claro que sí. No podemos, ¿qué hago con la plata? Voy y compro hortalizas y entonces ahora traigo las hortalizas a la iglesia, no tiene sentido. Entonces, lógico que el sistema es monetario. Pero ¿qué podíamos decir nosotros? Ustedes diezman hasta las décimas, algunos el salario les llega, ¿no? Entonces... 594.328. Yo conozco gente que diezma hasta los 28. Conozco esa gente. Eso, o sea, son escrupulosos hasta en la esta, ¿sí? Ellos eran en ese. Entonces lo que está destacando el versículo es que son escrupulosos.
¿De dónde saqué la historia? Pues hay libros que se llaman, por ejemplo, La vida en los tiempos de Jesús. Hay un libro que se llama El último judío de Meyer. Hay libros que dicen Usos y costumbres en las tierras de los judíos. Lo que les digo, por ejemplo, lo que supe, por ejemplo, del oficio de los recaudadores de impuestos, de los publicanos, no lo aprendí en ningún diccionario bíblico, lo aprendí en un libro que se llama, de Macaulay se llama la autora, es una mujer, sobre Roma. Y entonces ella cuenta cómo los grandes, los ricos de Roma compraban los territorios para usufructuar. Roma cogía un territorio y entonces al tener ellos el dominio sobre el territorio le cobraban un impuesto. Pero Roma no se iba a desgastar teniendo funcionarios que cobraran el impuesto. ¿Qué hacían? Le vendían el territorio a un grupo económico, a un conglomerado. Y hacían, había gente que como Craso era riquísimo, entonces Craso podía comprar un territorio, sí, como digamos aquí ¿cómo se llama este sinvergüenza del Grupo Aval? Como Luis Carlos Sarmiento. O había gente que se reunían 3 o 4 y entonces venga, hagamos nosotros, y el sindicato antioqueño compraba otra región y cada grupo compraba una región. Entonces eso era por subasta pública. ¿Quién ganaba una región? Pues el que ofreciera más, y era subasta pública con sobre cerrado. Eso es de esa época. Mire, la cosa no ha variado mucho, ¿sí? Entonces hacían una subasta pública. Vamos a subastar la región de Palestina. Entonces se reunían, oiga, ¿vale la pena invertir en la región de Palestina? No, esa gente no tiene plata, esa gente no, pero ahí sacamos unos pesitos, bueno, está bien. Entonces, y además yo tengo un primo que vive allá en Palestina y él nos puede ayudar en eso, listo, entonces nos sale más barato. Y el tipo es de confianza, entonces nosotros ofertamos. ¿Cuánto ofertamos por Palestina? Entonces uno ofrecía, por ejemplo, nosotros ofrecemos 1.000 talentos por Palestina. Y había otro tipo que ofrecía 1.500 talentos por Palestina. Pues obviamente le daban al tipo que ofrecía 1.500 talentos. Él pagaba los 1.500 talentos y ahora Julio se iba a explotar la región de Palestina en impuestos. ¿Para sacar cuánto? Pues no iba a sacar 1.500 talentos porque eso era lo que le había invertido. Por lo menos él iba a sacar por lo menos 3.000 talentos para ganarse 1.500, o sea, 50%. Pero Julio era un hombre rico de Roma, no era tan pendejo de irse allá a cobrar impuestos. ¿Qué hacía él? Subvendía, subcontrataba las regiones. Y entonces ahora había gente muy importante que cogía las regiones. Por ejemplo, Zaqueo era el dueño de la región de la tierra de Jerusalén, la tierra de Palestina, la tierra de Cafarnaún. Bueno, una región, no dice cuánta es la región de él, pero él es el principal de los. Entonces, ¿cuánto sacaba él? Entonces él le decía, bueno, yo le entrego esa región, él va a sacar 3.000 talentos. Entonces yo le entrego esta región por 3.000 talentos. Ahora yo soy Zaqueo. ¿Cuánto voy a sacar yo de la gente? ¿3.000 talentos? No, porque yo tengo que ganar. Mire, así se mueve. ¿Por qué los contratos públicos son tan caros? ¿Por qué una camisa que en el mercado vale 100.000 pesos, para el ejército vale 200.000 pesos? Porque no ve que hay que darle tajada y tajada y tajada y tajada y tajada. Y entonces imagínense nosotros tratando de comprar camisas de 200.000 pesos, pues no podemos, ¿sí? Pero ellos sí, pero esto no era contratación pública. Esto recaía sobre la gente, como ahora también, porque ¿quiénes pagan las carreteras? ¿Quiénes pagan los servicios? Nosotros. Donde en Colombia las cosas fueran correctas, el recibo del agua le llevaba a usted por 5.000 pesos, pero le llega por 200.000. Entonces, bueno, este saqueo, entonces necesitaba sacarle la plata a la gente. Pero ¿quién iba a hacer una declaración ¿quién hace declaraciones de impuestos justas? Todo el mundo trata de sacar la cosa medio por el agáchese. Entonces, bueno, entonces esta casa pues vale 500, pero voy a decir que tengo una deuda de 300 para compensar. Pero como el Estado sabe eso, el Estado por eso cobra el impuesto altísimo. Porque el Estado está suponiendo que todo el mundo lo está robando. Y era verdad, en la época de Jesús pues todo el mundo robaba. La gente decía, oiga, yo no voy a pagar toda esa plata.
Entonces venían donde Fabio, Fabio, ¿usted qué hace? No, yo soy peluquero. ¿Y cuánto gana usted en el año? ¿Usted cree que Fabio iba a decir lo que se ganaba? Entonces Fabio decía, no, pues 20 millones. No, viejo, usted se gana más. Usted se gana por lo menos 40. Me da el favor, me da un impuesto de 2 millones. Pero resulta que cómo saca uno 2 millones, pues 40 millones, pero uno está gastando y todo lo que... Y entonces llegaba, tiene un mes para reunirme la plata. Llegaba la plata, no tengo. Listo. La moto, la casa, eso son 1 millón. Y un hijo. Y le quitaban el hijo y lo vendían como esclavo. Y no podían hacer nada, porque eso era completamente legal. Si la DIAN viene a tu casa, no le cierres la puerta, porque viene la policía y te tumba la puerta y ya. Eso es completamente legal. No, que es que mi hijo se está muriendo y que mi abuelita tiene cáncer y que mire la alacena que está desocupada. Nos importa 5, entramos y nos sacamos todo. Entonces, por eso los publicanos eran considerados malos, re malos. Bueno, ese dato no lo averigüé en un diccionario bíblico, lo averigüé en un libro de una novela histórica acerca de Roma. Entonces, por eso les digo que uno tiene que leer y leer y leer, ¿por qué? Porque uno no entiende el contexto. Cuando uno lee, primero van delante de ustedes los ladrones, las prostitutas y los publicanos. Y uno entiende fácilmente ladrones y prostitutas, pero ¿por qué publicanos? ¿Por qué los cobradores de impuestos? ¿Qué tiene Jesús contra los cobradores de impuestos? ¿Es que no le gusta pagar impuestos? ¿A Jesús no le gustaba pagar impuestos? Mestre la moneda, denle al César lo que es del César. Es una maravilla. Pero los publicanos eran malos, re malos, por esta historia que acabo de contar, que uno no la encuentra en los diccionarios bíblicos, sino que la encuentra en otro material de ayuda. Pero hoy en día es muy fácil. Hoy en día usted dice, pregunta, ¿quiénes eran los publicanos? Pregunta, ¿por qué los publicanos eran tan malos? Y de pronto ahí en Wikipedia o en cualquier cosa le van a decir Hoy en día predicar bien es muy fácil, porque uno tiene acceso a toda la información, ¿sí? ¿Qué significa la palabra tal en griego? ¿Qué significa la palabra en hebreo tal? ¿O qué? Y entonces le dice inmediatamente, sí, yo no sé si hagan una prueba, digan la palabra celo en hebreo, ¿qué es un publicano? Publicano, arrendador de los impuestos o rentas públicas y de las minas del Estado en la antigua Roma. Ahí no nos dice nada. ¿Por qué los publicanos eran despreciables? ¿Buscaron qué es nido en hebreo? ¿Qué es celo en hebreo? ¿Qué dice? Con el micrófono, por favor. Dice, viene de una raíz que significa estar caliente, entrar en ebullición. Traduce bien la palabra hebrea quina, cuya raíz designa el rojo que sale al rostro de un hombre apasionado. Esta pasión semejante a menudo a la ira. Entonces ahí cita un versículo. Hace pensar en el fuego y cita más versículos. Dice, puede provenir de diversos sentimientos, desde el amor desinteresado hasta la sórdida envidia. Amores, odios, celos, furor, turbación, pasión vehemente, celo por la aventura del pueblo o por la honra de Dios. Todos estos sentimientos pueden invadir el corazón del hombre y conducir a la ira. Mal diccionario, ¿no? Significa nido. Bueno, aquí dice, los impuestos nunca han sido populares en ninguna época y nación, pero aquí no dicen realmente por qué, por qué eran tan odiados. Dice que es que porque tenían tratos con los extranjeros y por qué, pero nunca me di cuenta porque era el nivel de, imagínense cuánto tenían que sacarle a una persona para cubrir toda la cadena de favores. Por eso era que sacaban tanto dinero y por eso eran tan malos y fuera eso la gente pues harta con eso, era un peso muy, muy grande. Aquí no lo dice, no cuenta esa historia. Entonces, bueno, pero uno puede encontrar muchísimo en estos aparatos. Versículo 42, ¿cuál es el punto que Jesús está, ese ay, qué es lo que está diciendo? ¿Por qué le está diciendo, oiga, ustedes se fregaron? ¿Por qué? Con micrófono. Y antes de que Angie hable, nosotros precisamos ese ay, ¿no?
porque uno podría pensar que es un ay lastimero. No, no es un ay lastimero, es un ay de juicio, que es muy diferente y vimos el origen en el Antiguo Testamento con los profetas. ¿Qué dice allí? Porque dejaron de lado el amor y la justicia de Dios. Entonces ese es lo que dice. Ellos están siendo, fíjese, ellos están siendo muy escrupulosos con la ley. ¿Está mal ser escrupuloso con la ley? No. Viejo, no robe, no mate, no fornique, no mienta, no honre a los padres. O sea, jamás aquí nosotros no somos antinomistas, ¿no? Como algunos han dicho. No, la ley es importante, la ley es buena, la ley, si usted cumple la ley le va a ir bien, si usted es un buen hijo le va a ir bien, si usted no roba le va a ir bien, si usted no miente le va a ir bien, si usted no está envidiando los de los demás le va a ir bien, si usted no fornica le va a ir bien, si usted respeta a Dios, le da el lugar que le corresponde, le va a ir bien. Entonces por eso Jesús le dice, lo que están haciendo ellos, ¿qué? No está mal. Por eso dijo, si la justicia de ustedes no fuese mayor que la de los escribas y los fariseos. Entonces, muy bien. Entonces, el ay no tiene que ver con eso. Está bien cumplir con la ley. Bien la ley. Pero olvidaron que. Y fíjese que en la versión que leyó alguien, en esa versión es humanista, ellos no entienden el sentido que está hablando y por eso lo cambian. ¿Cuál fue la versión que leímos? ¿Quién leyó? Otra vez, Clau, léenos la segunda parte. Pero descuidan la justicia y el amor de Dios. Debían haber practicado esto sin dejar de hacer aquello. No, otra versión que leyeron. ¿Quién leyó otra versión? Ah, la que nos leyó. ¿Cómo es que es tu nombre? Al final lo memorizo. John. Fácil, John, por el pastor John. Pero no lo aman ni son justos con los demás. Fíjese, no aman ni son justos con los demás. Completamente humanistas. Y la persona que está haciendo la traducción ni siquiera piensa, oiga, yo soy un malvado en cambiar las escrituras. No, para él está bien. Pero nosotros sabemos que eso desvía completamente todo. Porque es muy diferente amar al prójimo que el amor de Dios y la justicia de Dios. Y nosotros ya vimos cuál es el amor de Dios y cuál es la justicia de Dios. El amor y la justicia de Dios es la fe en Jesús. Entonces, ustedes están preocupados por guardar la ley, pero se olvidaron de mí que era el Mesías. Siguiente hay. Perdón, hace una referencia, siempre mire las referencias que hace la Biblia, ¿no? Normalmente son buenas. Por ejemplo, ahí dice Levítico 27:30, ¿qué dice? Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como el fruto de los árboles de Jehová, es cosa dedicada a Jehová. Si alguno quisiera rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello. Bueno, todo diezmo de la vaca, de la oveja, lo que pase por la baja, el diezmo será consagrado a Jehová. No mirarás si es bueno o malo, ni lo cambiarás, y si lo cambiare, tanto el como el que se dio en cambio serán cosas sagradas, no podrán ser rescatadas. Bueno, ok, eso es lo del diezmo, ¿no? Creo que eso se ha predicado demasiado ya. Entonces, siguiente hay. Hay de vosotros, fariseos, que amáis las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas. Muy bien. ¿Por qué? Porque eso es un hay. ¿Hay que aman qué? Las primeras sillas. Las primeras sillas y las salutaciones en las plazas. Porque ellos están buscando es el reconocimiento de los hombres, no el reconocimiento de Dios. Otra versión que nos diga eso, de pronto la que tiene John. Sí, yo tengo. Bueno, lee la que tienes, Angie. Dice, ¿qué aflicción les espera, fariseos? Pues les encanta ocupar los asientos de honor en las sinagogas y reciben saludos respetuosos cuando caminan por las plazas. ¿Cómo dice la tuya, John? Y si alguien tiene otra versión que nos ayude más. ¿Qué mal les va a ir a ustedes los fariseos? Cuando van a la sinagoga, les encanta que los traten como si fueran las personas más importantes. Les gusta que en el mercado la gente los salude con gran respeto. Entonces, ¿a qué se está refiriendo ese hay?
No, pues díganme con micrófono porque levanten la mano y les pasan el micrófono. ¿Quién iba a hablar? Que ellos están buscando es no a Dios, sino están buscando es el propio beneficio, el ser protagonistas. ¿Y esto por qué está mal? ¿Quién dijo? Porque es orgullo. Proverbios 16, 18. ¿Será que es porque es orgullo? ¿Qué dice Proverbios 17? Léelo, Clau. Pues tengo dos. Delante de la destrucción va el orgullo, delante de la caída la altivez de espíritu. Y Juan 12, 43. Amaban más su propia gloria que la gloria de Dios. La primera no, la segunda muy bien, muy bien, ¿sí? Porque, viejo, si usted es bueno en lo que hace, ¿por qué no va a decir que es bueno en lo que hace? Eso no tiene mal, ¿sí? Eso no tiene. Lo que pasa es que ellos están siendo espirituales no para con Dios. Ese es el problema. Yo conozco muchísima gente en la iglesia así. Entonces uno dice a la gente, mire, ore. Y él habla conmigo cuando habla, oh Señor, aleluya, oh santo, 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 aleluya. Ay, ellos no están orando para Dios. Ellos están queriendo es impresionar a la gente. ¿Sí? ¿Y qué es lo malo de eso? ¿Por qué es tan reprobable eso? ¿Por qué esa hipocresía? Yo sé, es fastidiosa. Sí, fastidiosa es. Pero ¿por qué es un ay? Es que si es un ay, mire, Jesús aquí no les está diciendo, Jesús no está diciendo cualquier vaina. Hay de ustedes que no se bolan bien los zapatos, hay de ustedes que no se bañan todos los días. Eso no importa, eso no es nada. Pues sí, bañes todos los días, pero eso no importa. Pero aquí está diciendo algo que tiene que ser de verdad. Uno dice, oiga, ¿por qué a Jesús le duele tanto esto? Julio. Están buscando la paga en la tierra. Están buscando su gloria en la tierra. No. Pero ¿qué es la cosa grave de esto? ¿Por qué es tan grave? Mire, por ejemplo, digamos, un satánico, y un satánico está enseñando satanismo. Y un pastor no está enseñando el evangelio. ¿Quién es peor? Delante de los ojos de Dios. Porque el satánico no está engañando, el satánico está... ¿Quién quiere adorar a Satanás? Venga, entonces los que quieren ahí están. Pero el pastor es un malvado porque está diciendo, vengan los que quieren adorar a Dios y no está enseñando a llegar a Dios. Entonces ahí es donde está un poco el lío. Que esta gente se ha convertido en líderes espirituales del pueblo de Israel. Pero están enseñando ¿qué? Falsa espiritualidad. Y entonces la gente hace eso. Y uno ve, por ejemplo, gente que en la vida cristiana hace unas carretas y uno dice, ¿pero dónde sacaron eso? ¿Por qué están haciendo eso? ¿Por qué se están comportando de esa manera? ¿Sí? Por ejemplo, hoy en día el caballito ese del liderazgo. Entonces me comentaba un hombre que se encontró a un consiervo de otra iglesia grande que lo sacaron de la iglesia. Y él lo vio pues con problemas económicos, lo vio con dificultades, y entonces él le dijo, oiga, venga, en primer lugar mal, ¿no? Lo invito a mi iglesia a que dé un concierto para que se gane una platica. Bueno, eso ya tiene muchísimo donde cortar. Y entonces el hombre le dijo, sí, listo, pero yo le pido un favor, a mí me tiene agua Evian. ¿Sí esa es la Evian, la que es importada? ¿Por qué? Porque en la iglesia le enseñaron que el siervo de Dios merece ¿qué? Lo mejor es lo mejor de lo mejor. Y aunque el tipo estaba llevado, necesitando la plata, él en la locura de su cabeza exigía agua ¿qué? Evian. Usted sabe, ¿no? La gente que dan conciertos en el mundo, pues digamos que parte de su goodwill es pedir cosas sofisticadas, ¿sí? Pero ellos, por ejemplo, piden una champaña de una marca, frutas de tal cosa, piden unas cosas un poco
que las sábanas sean de tal material. O sea, ellos entre más pidan cosas sofisticadas, eso se volvió una moda, yo no sé en qué momento eso se dio, pero se volvió una moda en el mundo, en los artistas del mundo. En un predicador, en un salmista, en un adorador del Señor. Pues la cosa ya suena loca, pero, ¿entienden? Pero ¿de dónde viene eso? De un comportamiento de los dirigentes que está cayendo sobre toda la iglesia. Y hoy en día en toda la iglesia, un pastor en Cartagena, que el hombre era un pobre pelota, y entonces le dijo a la gente, no quiero ver a la gente de mi iglesia, pues eso es iglesia, no quiero ver a la gente de mi iglesia comprando en los agaches ni comiendo en los restaurantes populares. Si yo lo llego a usted a encontrar en eso, lo meto en disciplina en mi iglesia. Usted comerá en los mejores restaurantes y se comprará la mejor ropa. Pero entiende esa mentalidad, ¿de dónde salió? Entonces aquí lo que Jesús está diciendo un poco es eso. Porque ellos están, o sea, ¿por qué Jesús tiene tanta rabia contra ellos? ¿Sí? Y esta gente, increíble, entienda que los fariseos no eran gente malvada. Eran gente mística, gente piadosa. La palabra sería piadosa. O sea, gente que realmente, pero no ve que con esa piedad empezó a volverse ¿qué? Una falsa piedad. Y esa falsa piedad empezó a desviar a la gente completamente del camino de Dios, porque ese es el modelo que estaban siguiendo. Entonces, ellos lo que están buscando, las primeras sillas, pues claro, en la sinagoga la gente, sí, entonces que me vean, hay una cosa que se llama la cátedra de Moisés, que es una silla especial. Hay un descubrimiento arqueológico, está no me acuerdo, es una sinagoga que encontraron y hay una cátedra de Moisés bellísima y uno se sienta ahí en Tierra Santa, es una machera. Ese lugar era solamente para el duro y la gente anhelaba esa cátedra de Moisés, esa silla de Moisés, ¿sí? La silla de Moisés, ellos querían esa silla. Y en esta sinagoga en especial tiene nombre propio y todo. ¿Usted ha visto que hay iglesias donde venden las sillas? Julio se extraña a veces de lo que yo digo, pero Julio, hay iglesias donde venden las sillas. Y entonces aquí cada uno va a pagar 1 millón por su silla, 1 millón por su silla, y le ponen la plaquita y todo. Yo conocí un pastor que tenía el negocio montado, perdón, ¿no? Pero como está hablando de los fariseos, me toca hablar de eso. No es que a mí me guste hablar mal. Entonces, el pastor tenía montado en que el hombre cada tiempo destruía el púlpito y volvía y lo montaba, porque vendía los ladrillos a millón. Entonces, no, es para el Señor lo mejor, vamos a levantar un mejor púlpito. Y entonces la siembra del millón, y bueno, eso inventan nombres espectaculares, ¿no? Hoy escuché una frase, dice, aunque no puedan venir tus pasos, que vengan tus pesos. Buenísimo, no, los tipos son pero déjeme decirles, son unos genios en publicidad. Aunque no puedan venir tus pasos, que vengan tus pesos. Envíanos una ofrenda. No, qué maravilla, esta gente es muy dura. ¿Sí? Voy a poner eso. Dice, bueno, ellos estaban buscando esos primeros, porque yo que estaba hablando, yo me pongo a hablar carreta y me olvido. Me pongo a hablar mal. Y entonces el tipo cobraba $1 millón por cada ladrillo. Y entonces, ¿quién quiere su ladrillo? Porque el que tenga su ladrillo en el púlpito va a tener la bendición del púlpito. Y entonces la gente que, yo quiero mi ladrillo. Bueno, ellos quieren las primeras sillas y las salutaciones, que la gente los reconozca. Y ese es el modelo que ellos están creando. Pero realmente es que una falsa espiritualidad. La crítica aquí es con la falsa espiritualidad. Claro, ellos están imponiendo ese modelo de falsa espiritualidad. Fíjese que la primera no es falsa espiritualidad, el primera ahí es que ellos diezman la mente del eneldo, pero olvidan el amor de Dios y la justicia de Dios, que era lo importante. Lo segundo, o sea que están colocando el dinero por encima de ¿qué? De la fe. Muestre a ver si es que está pasando eso hoy en día. Dinero por encima de la fe. Aquí, falsa espiritualidad.
A mí me da risa porque todos los directores de alabanza, antes la alabanza no tenía tanta preponderancia en los cultos, ¿no? Pero hoy en día el punto central de un culto neopentecostal es la alabanza. Y en lo que más gastan y a lo que más bombo le dan y ya hoy en día la cosa ya es exagerada, que es con humo, con luces, con coreografías montadas, con una cosa que uno nunca pensó que llegaría hasta allá. Yo vi la película King Kong y entonces a King Kong lo amarran y lo ponen como un espectáculo burdo y yo pensaba, eso hicimos con el Señor Jesús. Al Señor Jesús lo convertimos en un espectáculo burdo, o sea, de puro cabaret, ¿sí? Yo no sé si uno colocara ese juego tan burdo y al lado colocara la cruz, si uno diría, oiga, pero esto no tiene nada que ver, o sea, es burdo lo que se hace, es ordinario. Si eso es como si en el entierro de la abuelita nosotros nos pusiéramos a bailar reggaetón y a hacer una cosa, no, eso no viejo, no, en el entierro de la abuelita no, ¿sí? En el entierro de la abuelita no, ¿sí? Porque es una cosa muy solemne, en todo caso, la muerte y la resurrección del Señor Jesús, no es una cosa como para un espectáculo tan burdo. Una falsa espiritualidad. Entonces decimos que estamos alabando, pero realmente nuestro corazón está ¿qué? Lejos de Él. Tercer ay. Dice, hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que sois como sepulcros que no se ven, y los hombres que andan encima no lo saben. Y respondiendo uno de los doctores de la ley le dice, maestro. No, wait. Solamente el 44, ese es el ay. ¿Ay qué? Hay de ustedes que son como sepulcros blanqueados y no los ven. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué quiere decir eso? ¿Se dan cuenta que es importante conocer las costumbres y los usos de la época de Jesús? Eso no tiene ningún sentido. Nosotros podíamos buscar esto en la misma Biblia, no necesitamos diccionarios. Por ejemplo, fíjense que Claudia tenía un muy buen versículo aquí que era Juan capítulo 5, versículo 40. Juan 12, 43. Y también está en Juan 5, miremos Juan 5, porque uno con la misma Biblia, la Biblia es el mejor diccionario, uno encuentra en la Biblia, nosotros hicimos la vez pasada un ejercicio de encontrar qué eran los publicanos, y lo hicimos. Entonces Juan 5, y es mejor en la Biblia que en los comentarios, porque los comentarios a veces son desviados. Juan capítulo 5, versículo 44. Sí, leemos en la versión de John, que está muy buena. ¿Qué versión es, John? Biblia de lenguaje actual. Juan 5, 44, ¿verdad? Sí. ¿Cómo van a creerme si les gusta que sea la gente la que hable bien de ustedes y no el Dios único? Entonces buscan que la gente hable bien de ustedes. Y mire, mirando aquí, veo una particularidad en esta porción de Juan. Tiene que ver con los tres ayes que está diciendo. Mire, dice, yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Ustedes diezman la menta y el eneldo, pero ustedes no quieren recibir el amor de Dios y la justicia de Dios que es Él. Y después dice, ¿cómo pueden creer ustedes si buscan la gloria los unos de los otros? Y de la otra parte dice, no pueden ser que voy a acusaros delante del Padre, quien nos acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza, porque si creyeseis a mí, a Él me creeríais a mí. Vamos a ver ahorita el otro ahí. Entonces dice que son sepulcros blanqueados. ¿Por qué? ¿Qué dice Angie? ¿Por qué dice eso? Ah, bueno, un momento, no, y vamos a leer la versión de John. Dice, ¿qué mal les va a ir? Porque ustedes son como tumbas ocultas que la gente pisa sin saberlo. ¿Por qué? Porque eso es un lío. Angie. Voy a leer primero mi versión. Sí. Dice, sí, ¿qué aflicción les espera? Pues son como tumbas escondidas en el campo. Las personas caminan sobre ellas sin saber la corrupción que están pisando. O sea, el Señor los está comparando con tumbas. La ley enseñaba que una persona cuando tocaba una tumba o un cadáver
se contaminaba y quedaba inmunda. Ellos están viendo solamente su parte externa, su parte física, pero realmente no están viendo la inmundicia que habita interiormente en ellos. Entonces, por eso pienso que el Señor va a hacer la comparación entre ellos y tumbas escondidas, que las personas pisan pero no saben realmente quiénes son ellos y qué es lo que habita en su interior. Bueno, no sueltes el micrófono. Entonces, primero, muy bien, la referencia viene de la ley, porque Dios dijo que si una persona tocaba a un muerto o pasaba por encima de una tumba, se contaminaba. Pero imagínense, por ejemplo, si una persona se contaminaba y trataba contaminado de ir a rendir el culto, sobre él caía maldición. Si una persona se contaminaba, tenía que abstenerse de acercarse a Dios y esperar una limpieza ritual, por ejemplo, una semana o hacer unos lavamientos, y ahora sí podía presentarse al templo. Bueno, si una persona se contaminaba sin saber, ella llegaba al templo y en todo caso le caía la maldición. ¿Sí? El desconocimiento de la ley no es razón para infringirlo, no es excusa para infringirlo. Y entonces ellos quedaban, ¿qué? ¿Qué le pasaba a la persona que llegaba inmunda sin saberlo al templo? Pues recibía la maldición. Bueno, entonces, ¿qué es la crítica que le está haciendo ahora Jesús a los fariseos? ¿Qué es lo que les está reprochando? ¿Quién me dice? ¿Qué dice Marginet? Con micrófono, Marginet. ¿Se dan cuenta cuál es la razón de la predicación? La razón de la predicación es que nosotros tenemos que hacer algo que se llama hermenéutica. Y es que la gente entienda qué es lo que Jesús está diciendo en esta época y qué es lo que tiene que ver con nosotros. Eso es lo que estamos haciendo. Ese es el oficio del predicador. Bueno, entonces, ¿qué dice Marginet? ¿Está recayendo sobre ellos la maldición? No sé. Eso... ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Que está recayendo sobre ellos? ¿Qué dice John? ¿Por qué? ¿Qué es lo que está criticando? Pues, ay, de ustedes, entendimos la primera, bueno, ay, claro que sí, esto es un gran ay. Ay, entendimos la segunda, falsa espiritualidad. Ay, de ustedes, que son, ¿qué es? Pues yo creo que está haciendo referencia a que están muertos espiritualmente. Sí. Sí, y que pues que una persona que pasa por una tumba sabe que ahí hay una tumba, pero no sabe dónde está, o sea, están ahí, pero no están vivos espiritualmente para la gente. O sea, sí, y eso porque es un gran ay. ¿Cómo es su nombre? Andrea. Andrea. John Pues, y Andrea. Haciendo también referencia a lo que dice John, lo veo también en el sentido de que hacen caer a otras personas. Ese es el Porque asunto. la gente pues dice que los pisan sin saber que son unas tumbas, quiere decir que también pues ellos sin saber que los están llevando como una falsa doctrina, como a cosas que no son. Entonces, muy bien, el punto que está tocando es que ellos están haciendo caer a otros. Ahora, ¿por qué los fariseos están haciendo caer a otros? ¿Qué dice? No, con micrófono toca, Estela, porque si no, los de afuera se quedan sin saber. ¿Sí? Un momento, antes de la explicación de Estela, ¿cómo podíamos decir nosotros esto hoy? Un ejemplo de decir esta misma imagen, pero en cosas de hoy. ¿Sí? Por ejemplo, aquí dicen, hay de ustedes que prefieren las primeras sillas y las salutaciones. Yo diría, mi ay sería, hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que hacen conciertos cobrándole a la gente y hacen escuelas de liderazgo pensando que con esto están honrando a Dios. Ese sería mi ay comparativo a esto. Diciendo que eso es ser espiritual y eso no es espiritual. Bueno, ¿cuál sería el ay en sus términos? Con micrófono. Ya vas, Estela, ¿cómo dirías? ¿Hay de los que buscan lo suyo propio?
Nada que ver. Error. Nada que ver. ¿Quién diría un ejemplo? ¿Qué dice Claudia? No sé, el cura predica pero no aplica. El cura predica pero no aplica. Podría ser un ejemplo bien. El cura predica pero no aplica. Algo más ajustado. Busquemos como el sentido. ¿Por qué? Porque estamos buscando bien el sentido de esta frase. Hay de ustedes, voy a ver, Estela. Ahora sí, Estela, otra vez. Bueno, yo podría decir, hay de ustedes que construyen imperios y grandes empresas y no construyen una relación con Jesús. ¿Podría ser? Bueno, pero fíjense que, ¿cuál es el problema aquí? Tú antes nos ibas a decir ya otra sé. cosa. ¿Qué es el problema? El problema es que estoy hablando de Jesús y tengo que hacerles otra comparación, no de Jesús, sino que, ¿no? No. ¿Qué era lo que nos ibas a decir antes de esto? Tú levantaste la mano y te íbamos a pasar el micrófono porque te ibas a decir algo acerca de No me este acuerdo cuál versículo. era la pregunta. Que cuál era el problema de los fariseos, ¿sí? Sí. Entonces que los fariseos pues no conocían a Jesús, ellos no lo reconocían porque No, estaban llevando a la gente era por la ley, no por la gracia. Aquí estamos hablando de algo muy específico. Dice así el versículo. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que sois como sepulcros que no se ven y los hombres que andan encima no lo saben. Andrea dijo muy bien, lo que pasa es que ellos están siendo piedra de tropiezo a la gente. ¿Por qué? ¿A qué está haciendo referencia este versículo? ¿De qué está hablando este versículo? De que ellos están llevando a la gente a esa condenación porque están hablando solo de la ley, no. ¿Será no por encuentran eso? La verdad. Puede ser, ¿no? Que ellos están llevando a la gente a condenación. ¿Por qué, Estela? Porque están hablando de la ley, o sea, no. Pero Dios no habló de la ley. Señor, ¿Dios no habló de la ley? Sí. ¿La ley de quién es? ¿De los fariseos o de Dios? no de Dios. ¿Está en la Biblia o no está en la Biblia? Sí, está en la Biblia. ¿La dio Moisés o no la dio Moisés? ¿El problema es la No estoy ley? reconociendo a Jesús Mire, como- aquí como dice, Salvador, ¿no? aquí por ejemplo ya aclaró. Mire, la ley está bien. Pero ustedes olvidaron lo más importante. Ahora, ¿cuál es este hay? Hay de ustedes fariseos hipócritas, que son como sepulcros escondidos, sepulcros que no se ven, y los hombres que andan encima no lo saben. Claudia. Encontré este versículo. Cuídense de los maestros de la ley, les gusta pasearse con ropas ostentosas y le encanta que los saluden en las plazas y ocupar el primer puesto en las sinagogas y los lugares de honor en los banquetes, pero devoran los bienes de las viudas y a la vez hacen largas plegarias para impresionar a los demás. Estos recibirán peor castigo. Bueno, ese tiene que ver justito, es con el anterior. ¿Eso es qué? ¿En qué versículo es? Sí. Es Lucas 20, 46 y 47. Lucas 20, 46. Fíjese que Lucas va a volver a tomar esto. Yo pensé que era de otro evangelio, pero es también de Lucas, ¿sí? Entonces vamos a ver que Jesús volverá a insistir en esto de los ayes. Y este tiene que ver mucho con este ay que les dijo la primera vez a los fariseos. Pero no, el segundo ay, sepulcros blanqueados que no se ve, Chavis, ¿qué será? ¿Por qué? No sé si pues tenga relación con Juan 14:6. Sí, ¿qué Me dice? refiero a los caminos. Dice, Jesús les contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene a mi Padre sino solo por medio de mí. ¿Dice Juan 14:6? Sí. 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 Entonces, lo relaciono es por los caminos que pues si ellos están muertos son sepulcros y los que pisan siguen esos caminos sin notar que ellos están muertos. Claro que sí. Entonces, ellos ellos no pues conocen la verdad, pero pues no conocen la verdad, de hecho. Entonces, ¿cómo llevarlo a que Jesús sí es ese camino, sí es la verdad y sí es... El problema, claro, muy bien, Chávez. El problema no es que ellos no conozcan la verdad. ¿Sí? Porque hasta ahora la verdad se está manifestando. El problema no es que ellos no conozcan la verdad. El problema es que ellos están enseñando la mentira como si fuera la verdad. Pero el problema es que ellos no saben que están en la mentira. ¿Sí? Por ejemplo, en la casa, todos en la casa saben de todo. En mi casa, todos son sabiondos. Entonces uno dice, oiga, construí esta casa. Entonces dicen,
Yo hubiera hecho los cimientos más grandes porque... ¿Es verdad? ¿Verdad usted ha hecho los cimientos más grandes? Sí, sí, yo pienso que debería haber hecho los cimientos más grandes. ¿Sí? ¿Usted es ingeniero? Pero lo malo es cuando alguien está hablando de esos saberes como si fuera la verdad, sabiendo que no sabe, diciendo, no, es que yo aseguro que esto es la verdad. El problema es que ellos no saben. Pero ¿cómo? ¿Por qué se están constituyendo en autoridades si no saben? Si uno honestamente dice, no, mire, yo no sé, yo ahí estoy, vamos en esto, estamos aprendiendo, ya, sí, no nos las sabemos todas. No, yo sí sé de eso. No, viejo, usted no sabe de eso, usted es un ignorante. Entonces ellos están siendo una piedra de tropiezo, como dijo Andrea, porque están desviando a la gente del camino de la verdad, como está diciendo Chava. Pero el problema es que ellos mismos están equivocados. Un versículo que diga eso de otra manera que dijo Jesús. Mateo 15, 14 dice, dejarlos, son ciegos, guías de ciegos. Claro. Y si el ciego guía al ciego, ambos caerán en el hoyo. Entonces, muy bien. Ese es un versículo justito ahí para apoyar ese. El problema de ellos es que son sepulcros, o sea, están muertos, pero el problema es que están haciendo que la gente pase por encima de ellos, o sea, que tengan el contacto con ellos como si ellos estuvieran bien. Entonces la gente no sabe. La gente no sabe que se está perdiendo, la gente no sabe que se está... Oiga, ¿eso es actual? Completamente. ¿Están perdidos? ¿Están perdidos? Y hacen que la gente se pierda. Claro que es un gran ay. El micrófono, por favor, para Carlos. Esto creo que lo estamos viviendo actualmente y yo lo veía, lo escuchaba a usted sabe que soy un profundo admirador de su inteligencia. Yo tengo un caso muy familiar de dos hermanas en el cristianismo y ella tiene la verdad, la otra también y yo también. Y entonces nos sentamos a mirar la problemática y ahí pues nos toca hablar de mi papá y mi mamá que ya murieron porque no logran coincidir. Todos creemos estar en la verdad. Sí. Pero es que ese no es el grave problema. El grave problema es que así está sucediendo con muchos amigos que uno se encuentra, entonces, porque están en otro lugar, porque... ¿Cómo sabemos quién está en la verdad? Es que eso, imagínense. Por ejemplo, digamos que un proceso que puede pasar a alguien, una persona no, en su vida, en su casa no eran religiosos ni nada, y él siente ese vacío y dice, yo tengo que buscar a Dios, yo necesito de Dios. ¿A dónde es el primer lugar que va? Pues en nuestro contexto, a una iglesia católica, porque eso nos enseñaron. Llega a la iglesia católica, empieza a vivir la vida de fe, y trata de vivir la vida de fe, y se frustra. Dice, no, aquí no está. Y ahora viene un evangélico y le predica, entonces se va para la iglesia evangélica, y llega a la iglesia evangélica, uy, no, esto sí es. Pero después se da cuenta, oiga, no, me están robando la plata. Y entonces llega a una iglesia donde predican la palabra, y él llega y dice, oiga, pero allí me engañaron. Yo cómo sé que esto es la verdad. ¿Cómo sabemos nosotros que en este momento aquí estamos predicando la verdad? ¿Cómo sabemos que no es otro engaño más? Yo conozco gente que ha pasado por 10 iglesias y cada vez están más decepcionados. Yo hace poquito tuve un encuentro fuerte con una persona y le dije, es que yo encontré la verdad. Y el pastor al cual yo sigo, se le fue revelada la verdad. Es que ese es el cuento chimbis. Entonces el hombre pues claro, se mareó, le dije, porque yo lo comparo con lo que dice la palabra de Dios. Pero ¿sí? Lo que pasa es que entonces, tú estás... Claro, el hombre ahí mismo, digo, no, pues usted está igual que en el otro lado. Claro, usted está en una secta. Entonces, y no, yo estoy leyendo la palabra y yo comparo y hago los análisis. Pero imagínate, tú dices, es que a mi pastor le fue revelada la verdad, viejo, salga corriendo de allá, ese man es una secta. Con esa forma de hablar, claro, eso es una secta inmunda. Bueno, ahora que tocan ese tema, pues yo comparando varias versiones,
Me di cuenta que en la Biblia de los Testigos de Jehová no nombran casi a Jesús. Sí, A no pesar lo de que el nombran. contexto sea el mismo, no Le hacen le bajan la nota. Fíjense que, y eso se puede y hacer. aquí lo tengo. Pues ahorita estaba leyendo, por ejemplo, cuando habla que Jesús se sentó con ellos y comió y todo eso, ahí no lo nombran para nada. Y aquí también después, por ejemplo, en el versículo 53, aquí en esta que tengo, que es la Reina Valera, dice como Jesús le decía esto y aquí no lo nombran. Imagínense, nosotros cantamos una canción que dice el centro de todo es Jesús, ¿no? Estamos tomando un paréntesis, pero no vamos a olvidar lo de Carlos. Y entonces cantamos el centro de todo es Jesús, el centro de todo es Jesús. Bueno, y ese es el principio del Nuevo Testamento, el centro de todo es Jesús. ¿Qué hacen los testigos de Jehová? Difuminan a Jesús. Porque no pueden quitarlo, pero entonces ellos enseñan acerca del amor de eso, del amor al prójimo, de ser bueno, de cómo usar el papel higiénico, de cómo ser correcto, de cómo tener una buena familia. Bueno, y uno dice, es que esos testigos de Jehová malvados. Nosotros hicimos una encuesta en un colegio cristiano, en el Bet Shalom, y entonces cogimos líderes, no jóvenes cualquiera, no jóvenes dominicales, sino la encuesta fue hecha a jóvenes que ejercieran algún papel dentro de la iglesia en el liderazgo, o estaban en la alabanza, o estaban en el grupo de jóvenes, o participaban de algo bien clave. Y habían varias preguntas. La primera pregunta era, ¿cuántas veces ha leído la Biblia? Ninguno había leído la Biblia completamente. Ninguno. Bueno, yo conozco pastores que jamás han leído la Biblia. Y la mayoría de los teólogos no han leído la Biblia. Ni una vez en la vida toda la Biblia. Pero los pastores tampoco han leído la Biblia, ni una vez en su vida. Los jóvenes, eran líderes, tampoco han leído la Biblia. Muchos de ellos ni siquiera se habían bautizado, como 30% no se habían bautizado. Ellos no tenían una vida de oración y no tenían una vida realmente de piedad, ¿sí? Bueno, pregunta, ¿de qué trató la última conferencia en su iglesia? Ninguna hablaba acerca de la vida de fe. Todas hablaban de otra cosa. La otra pregunta, ¿qué predicaron este domingo en su iglesia? 60% habló de dinero. No me acuerdo ahorita ya de los otros porcentajes, pero digamos 25% habló de liderazgo. 15%, no sé si ya me pasé, hablaba de relaciones interpersonales, amistad, noviazgo, hijos, padres. Solamente el 5% habló de Jesús. Entonces estamos igual que los testigos de Jehová. Hemos difuminado el papel de Jesús en la predicación del Evangelio. Ellos lo han hecho hasta en la palabra, pero nosotros lo estamos haciendo en la predicación. Entonces en la iglesia no se predica de Jesús, no se habla de Jesús, se habla de otras cosas. Entonces, bueno, hay de vosotros, lo estoy hablando porque tiene que ver con esto, hay de vosotros escribas que son como sepulcros. Imagínense, es que el problema es que la gente no sabe que se está tropezando. La gente no sabe que están siendo guiada a la muerte. La gente no sabe que no tienen ni siquiera vida en el Espíritu. Y piensan que están teniendo una vida en el Espíritu. Piensan que son cristianísimos. Piensan que ellos, mejor dicho, viven para Dios. Pero realmente están más lejos que los que están lejos. Pero la pregunta de Carlos. Carlos, ¿usted cómo sabe que esto no es una secta? No vaya a decir que porque el pastor recibió una revelación, no friegue eso. Ahí sí, no, eso sí es una secta. Si uno dice, mire, no, yo estoy en una iglesia que el pastor, mire, eso es Russell, así es la de los testigos de Jehová. Elena White, así es la de los adventistas del séptimo día. Joseph Smith, así es el de los mormones. Los de la Dianética, Howard, no sé qué. Y todos los locos que están en una secta es que el tipo recibió a mí me lo dijo un ángel clarito. Yo tengo una persona muy cercana que tomó a medias el seminario y él dijo, después de un tiempo dijo, a mí nadie me enseñó lo que yo sé. A mí un ángel me lo reveló claritico, pero este fue pastor nuestro de la iglesia en Costa Rica.
Y el tipo dijo, mire, a mí me lo reveló un ángel claritico, todo lo que yo sé. Pues déjeme decirle, hermano, el hombre se le choteó la cabeza. Un ángel me lo reveló claritico. Así nacieron los musulmanes. El arcángel Gabriel le revela a Mohammed. Entonces nosotros no. Si usted está aquí porque Dios me reveló a mí algo, salga corriendo. ¿Cómo sabemos que es la verdad? ¿Cómo? Claro, porque nosotros tenemos la Biblia. Es que no, espere un momento, es que mire, escrito está, mire aquí. Y no solamente un versículo, sino mire aquí. O sea, el domingo yo no sé cuántos versículos vemos en la iglesia, pero vemos más, no. Y no es ninguna locura, es que el mismo criterio le puede decir a uno, oiga, pero esta vaina tiene sentido. Pero ojo, el criterio con la Biblia, porque no ve que la gente, mire, sinceramente yo no sé cómo hace la gente para creer los embelecos. ¿Por qué? ¿Por qué creen esos embelecos? ¿Por qué se van detrás de esas seducciones? ¿Por qué los pueden engañar tan fácil? Porque dice, oiga, que una mujer, imagínese, que una mujer diga que ella es Melquisedec, Lisbeth, Jesucristo mujer, porque no era un cordero, sino una cordera lo que se mataba, y que la gente crea que ella es Dios encarnado, no fregues. Pero eso no es todo. Después de que el marido les dijo que él era Jesucristo hombre, es que se tatuaban el 666, y el tipo se murió de cáncer. Y yo le decía al tipo que estaba ya con el nombre de Melquisedec Lisbeth aquí, y aquí tenía el otro también, y este se lo tapaba y este se lo destapaba. Y dijo, no, yo tengo que reunir la plata para mandarme a quitar este. Le digo, pero hermano, aunque a uno lo engañen una vez, está bien, pero dos. No, es que ahora sí vino la verdadera dispensación. Y yo decía, no, pero esto sí es, ¿sí? ¿Cómo sabemos nosotros que estamos realmente escuchando algo con piso? Por la palabra. Si no, ver si con micrófono, Jaime. Porque el Señor dice también que no todo el tiempo debemos ser enseñados y que no todo el tiempo recibiremos leche sino vianda. A veces uno se queda esperando que le den todo. Sí. Yo llegué aquí porque alguien me dijo, le recomiendo que mire una predicación. Yo no había vuelto a ninguna iglesia, de todas estaba desilusionado. Y miré esa predicación y yo dije, aquí hay algo distinto. Hablan de Jesús, por ejemplo. Y comencé a ver otras y a ver otras y a ver otras y encontré algo distinto y era que se enseñaba la Biblia. Y no tantas cosas que no tienen que ver con Dios. Que es lo que Pero fíjense, lo que decía John es muy clave. Fíjense que la Biblia de los testigos de Jehová pues es la misma, no es la misma, es la misma, no es la misma. Porque aunque es la misma, la imagen de Jesús ha sido difuminada. En todas las iglesias cristianas que yo conozco, tiene que ser muy picha, pero la mayoría abren la Biblia, pero no predican de Jesús. Hablan de todo, menos de Jesús. Y si hablan de Jesús, no hablan correctamente de Jesús. ¿Cómo hacemos para verificar nosotros qué es la verdad? Miremos Hechos capítulo 17. Estamos tocando esto porque tiene que ver con el ay, ¿no? Hechos capítulo 17 dice Mercy que es el versículo 11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Imagínense, está predicando Pablo, ¿no? Y ellos no dijeron, no, este es el superapóstol, este hombre tiene la revelación, este hombre sí nos predica. No. Lo que la Biblia destaca es que ellos eran más nobles porque ellos verificaban, escudriñaban si lo que Pablo estaba diciendo era así. Mire, Pablo le hace la advertencia a la gente en Gálatas, le dice, mire, si yo mismo o un ángel del Señor les predica un evangelio diferente, sea un maldito.
Y de nuevo se lo repito, si alguien, ¿por qué? ¿Quién les estaba predicando un evangelio diferente? ¿Quién les estaba predicando un evangelio diferente? Miren conmigo Gálatas. Los apóstoles. ¿A quién se está refiriendo Pablo? ¿A los apóstoles? Ajá. Sí, señor. No. Mire, Gálatas 2, 11 al 13. ¿Quién les está predicando un evangelio diferente? ¿Unos mormones? ¿Unos testigos de Jehová? ¿Quiénes? ¿Quién encontró ya? No, ni han buscado. Gálatas 2, ¿quién tiene ya? Gálatas 2, 11, hasta el 15, hasta el 14, perdón. Cuando Cefas llegó a Antioquía, me enfrenté con él abiertamente, pues era censurable. ¿Quién es Cefas? Pedro. 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 Eso está muy alto, no puedo gritar con comodidad. Pedro. ¿Quién les estaba predicando un falso evangelio? Pedro. No, porque Pedro resultó predicando un falso evangelio. Por eso, ojo, por eso Pablo, mire cómo es de Pablo de Pilo. Por eso Pablo se coloca a él en la palestra, en la picota. Él dice, mírenme a mí, si yo les predico. O sea, él se está colocando él de carne de cañón. ¿Por qué? Porque no ve que es Pedro el que le está embarrando. Entonces uno para que la cosa no quede tan después, me dice, pues mire, si yo o un ángel del Señor, es que un ángel me enseñó claritico todo lo que yo sé. No, yo le dije al man, no viejo, usted se chifló, hermano. Si usted no me lo quiere creer, le dije, no es que no le creo, viejo, no es que la Biblia lo dice. Si yo mismo o un ángel del Señor les predica un evangelio diferente, sea que, maldito, ¿quién les está predicando un evangelio diferente? Sigue leyendo, por favor. Dice, pues antes de que llegaran los judíos que Santiago envió, Pedro comía con los cristianos que no son judíos. Pero en cuanto llegaron los judíos, dejó de hacerlo porque les tenía miedo. ¿Entiende por qué cayó Pedro? No es porque Pedro sea un malvado, sino que le dio pena con los que venían de parte de Jacobo. ¿Quién era Jacobo? El hermano de Jesús, el hermano en carne de Jesús, o sea, en carne pues por parte de María, ¿no? Y este hombre, Jacobo no fue uno de los discípulos. Yo no sé por qué le dejaron coger el liderazgo en la iglesia. Esto es una cosa muy loca, ¿no? Ese Pedro era muy vago. Porque el Señor sí le recomienda. Realmente Pedro sí tiene una supremacía, porque el Señor le dijo, pues supremacía en que cuanto sirva más a los demás. Pero le dijo, usted encárguese y fortalezca a sus hermanos. Pero este Pedro pelota, y entonces el hermano del Señor, Jacobo, que es un hombre más piadoso, Jacobo es un hombre súper piadoso. Josefo habla de Jacobo. ¿Te das cuenta que hay que leer otros libros? Porque uno no sabe quién es Jacobo, pero ¿quién nos cuenta quién es Jacobo? Josefo, historiador romano de la época de Jesús, siglo I, nos cuenta que Jacobo tenía las rodillas, le decían el camello, porque el tipo tenía las rodillas encallecidas de tanto orar arrodillado. Y al tipo lo matarán tirándolo del pináculo del templo. El pináculo del templo es una esquina que hay en el monte, y ahí queda un barranco. Ahí lo pararon y ¡pum! Chao. Y el tipo era piadoso como quién sabe qué. Pero hay un problema. Él no fue discípulo del Señor. Y entonces ese Jacobo, como era tan judío, él estaba enseñando, o los de su grupo por lo menos, que para poder ser cristiano había que guardar la ley de los judíos. Entonces cuando un judío, por esto de no contaminarse, un judío jamás comía con un gentil. Y se acuerdan que Pablo recibió la visión del Señor, mata y come, pero es que así específico es con Pedro. Y Pedro vienen los de Jacobo y se olvida de la visión del Señor y de la palabra del Señor. Pero así somos nosotros. Porque nos pesa demasiado, ¿qué?
la gloria de los hombres, el qué dirán. Pero dice Carlos que estamos confundidos. Es que toca decirle a los que están afuera que no escuchan. ¿Qué dice Julio? Micrófono para Julio. Confundidos. No vas a perder la parte de ahí porque nos falta un pedazo. Confundidos no pienso, y lo que pasa es que el ser humano, y usted se preguntaba que hace un momento, ¿qué le veían las personas para creer a ciertos charlatanes? Es lo mismo que le pasa al estafado con el estafador. El estafador de qué se aprovecha. De la ambición del otro. De la ambición de la codicia de la persona. Yo le aseguro que un domingo, con lo ignorante que yo soy, me le paro acá al frente, pongo una butaca y yo digo que Dios habló conmigo y le reúno más gente afuera que usted acá. Y no, pero tienes que ofrecer algo, tienes que decir, claro, lógico. Venga, le doy una palabra específica para y usted. Digo, y que todos van a tener prosperidad y casa y carro y le reúno más gente afuera que usted acá. Claro. Porque la gente no va detrás de la palabra, ni la gente va detrás de Dios, sino que la gente va detrás de sus propios. Lo que le pasaba a los judíos en todos estos pasajes, y por eso yo estaba enfermo desafortunadamente, pero alcancé por internet a verlo, la palabra generación de víboras. Sí. Mire, Juan el Bautista, ¿qué les dijo? Generación de víboras. Vuelve y le dice eso, generación de víboras. Y es que la generación de víboras no es esa generación, es toda esta generación. Todos somos una generación de víboras. Y todos nosotros estamos en ese filo. Es que ustedes creen que nosotros decimos, miren. No. Nosotros somos los primeros en decir, mirémonos a nosotros. Porque eso es una cosa que está involucrado, digamos, como el ego del hombre y como la tontería del ser humano. ¿Por qué no tenemos derecho a estar confundidos? Porque el Señor Jesús habló. Pedro no tiene por qué estar confundido, pero es que recibió la visión donde le dijo que mata y come y le está hablando de los gentiles. Pero es que ha pasado un tiempo desde la visión a este tiempo. Y entonces a él se le olvidó no, como estamos viviendo en esta circunstancia, entonces, no, qué pena, pero ahí no paró la cosa, sigue leyendo por favor. O sea, que el hermano del Señor esté equivocadillo, ok, no importa, porque no fue discípulo. Pedro que está equivocado, ay hermano, pero peor, sigue leyendo. Pedro y los judíos disimularon muy bien sus verdaderos sentimientos y hasta el mismo Bernabé les creyó. Esa conducta iba en contra del verdadero mensaje de la buena noticia. Por eso hablé con Pedro delante de todos los miembros de la iglesia de Antioquía y le dije, tú que eres judío has estado viviendo como si no lo fueras. ¿Por qué entonces quieres obligar a los que no son judíos a vivir como si lo fueran? Entonces hasta el mismo Bernabé se estrelló. Pero es que imagínense, ¿quién fue el obispo en la iglesia en Antioquía? Es que la iglesia de Antioquía es muy particular, porque la iglesia de Antioquía es una iglesia mix entre gentiles y judíos, más de gentiles que de judíos. Tenía que ser un judío de una mentalidad muy abierta para ir a ser obispo en esa iglesia, porque le toca manejar. Si uno se queda solo en Jerusalén, pues no importa, porque todos son judíos, ¿qué me importa? Y yo soy judío y yo sigo siendo judío. Pero ahora tengo que manejar la cuestión de que no se circuncidan, de que comen carne de cerdo, de que tienen una cantidad de costumbres contrarias a los judíos. Bernabé aguantó ese corrientazo. Y no solamente aguantó ese corrientazo, fue y trajo a Pablo y le enseñó. Y Pablo aprendió bien. Y dejaron todas esas tonterías pues de la ley judía. Cuando viene la gente de Jacobo, hasta el mismo Bernabé. ¿Usted entiende quiénes son los que están predicando un falso evangelio? En el libro de Gálatas, no son los testigos de Jehová ni los mormones. Pedro, Jacobo y Bernabé. Al principio la cosa fue dura, hoy en día es igual. Pero entonces nosotros no tenemos derecho a estar equivocados. ¿Por qué? Mire, ellos tienen derecho, y miren, ellos tienen derecho
a estar equivocados y sin embargo Jesús les está diciendo que hay de vosotros. Imagínense entonces qué nos va a decir de nosotros. Pero pastor, por eso mi inquietud es tan grande con respecto a lo que usted tiene dentro de su ser. Es que es muy importante, Carlos, claro. Espérese un momentico. Escúcheme, yo soy por un favor. pobre perro asqueroso, leproso, escúcheme. inmundo, Mire, y no es falsa humildad. Escúcheme, yo estoy viendo una serie acerca de Hitler, que me tiene, tiene totalmente, o sea, tiene mi cerebro totalmente choqueado. Yo no entiendo cómo un oscurantismo, como llama, de la época, la gente pudo seguir una mentira tan grande, todo un pueblo, y llevar casi a un mundo a la destrucción, sencillamente porque el tipo era versado y tenía el poder para llevar las cosas. Voy a colocarle 2 puntos. Espérate, pastor, dos puntos igual. espérate. Esto está escrito Chávez y Uribe. Esto está escrito hace mucho tiempo, esto está escrito hace mucho rato, ¿cierto? Cómo la humanidad tiene la capacidad mental, y no solamente cualquier humanidad, porque estamos hablando de unos europeos que tienen un estilo de pensamiento mucho más avanzado que otras personas, entran en una situación tan oscura y se dejan llevar casi por la destrucción. Yo digo, ¿cómo pudo pasar el ser humano por ese momento histórico tan difícil? ¿Sí? Yo decía, pero ¿cómo una persona de estas que dijo que es el enviado del cielo? Mire, con Biblia propia y con cosas propias. Le dice un periodista gringo le dice un periodista español a un periodista, a un político gringo, ¿cómo es posible que ustedes hayan escogido a Donald Trump? Y le responde el político gringo, pero viejo, si ustedes tienen a Rajoy de presidente, ¿cómo usted me está diciendo a mí que cómo somos tan brutos? Brutos, mírense ustedes. Pero lo que estamos viendo es que esto es desde todos los tiempos, pero no nos desviemos de esto. Lo que estamos aprendiendo aquí es que si para ellos es un ay, imagínense para nosotros que tenemos la palabra. Nosotros ya no tenemos excusa porque ya tenemos la revelación dada por Jesús. Perdónenme, yo pregunto, ¿cómo es posible que un pastor esté andando en limusina con Rolex y guardaespaldas? Eso no tiene sentido. Eso no tiene ningún sentido. Eso es todo lo contrario al evangelio. Eso no tiene, es que es absolutamente burdo. Eso es como si dijéramos que un médico está asesinando a la gente. Bueno, para el pastor que usted acaba de escribir, tiene todo el sentido del mundo. Lo peor del cuento es como unas personas lo siguen y le siguen patrocinando eso. Eso sí es vergonzoso. Porque entonces, él, por a fin de cuentas, está en su cuento y lo vende muy bien. Pero los que lo siguen... Este es el ay. Y yo creo que en ese ay, inclusive, no es tan peligroso en esto que estamos hablando, porque esto es demasiado evidente. Este problema es que son sepulcros, ¿qué? Escondidos. No blanqueados, ojo. Sepulcros escondidos. ¿Qué dice Jaime? Pues porque muchas veces nos dicen lo que queremos escuchar. Entonces, si uno va donde un brujo, él le dice lo que quiere uno escuchar. Entonces, es muy difícil que le digan a uno, o como ser humano, entender y aceptar que Jesús dice que tenemos que morir a nosotros mismos y que adorarlo a Él. Lo primero que uno dice como ser humano es ¿dónde quedo yo? ¿Y yo quién soy? Mi ego, yo también quiero ser exaltado, yo quiero ser alguien. Entonces, es lo más difícil. El problema de Venezuela no es Maduro. Entonces nos dicen lo que queremos escuchar. El problema de Venezuela es Caldera, antes de Caldera. Todos los presidentes y los que están diciendo ahorita que son la oposición, la gente es bruta. Son los que pusieron a Venezuela como está ahorita. ¿Por qué subió Chávez? Porque la gente está cansada de ese tipo de política. ¿Por qué subió Uribe? Porque están cansados de la política. ¿Y por qué va a subir el próximo presidente? Porque le va a ofrecer lo que la gente quiere escuchar. Si hay un presidente que dice, nos vamos contra la corrupción en serio, todo el mundo va a votar por él. Pero le aseguro que ese sinvergüenza no va a ir contra la corrupción, ¿sí? Si el cuñado de Gustavo Petro está haciendo edificios sobre los humedales, y yo fui el primero que hablé de cambio climático,
Sí, viejo, pero usted, y a nosotros qué nos importa que ha sido el primero que haya hablado del cambio climático. Esa es la bandera de Petro, si usted escuchó la conversación que hicieron en la rueda de prensa de la W. Pero viejo, usted que habló del cambio climático fue el que le dio permiso a su cuñado para construir en el Humedal Córdoba. ¿Cómo así? Peor todavía, peor, mejor dicho, peor que un ladrón, un sinvergüenza que diga que es honesto y que es ladrón. Peor que la derecha a la izquierda, viejo. O sea, aquí no estamos hablando de, ¿sí? Solamente es el ejemplo para hablar de los sepulcros, de los sepulcros ocultos, ¿sí? Aquí el problema es que ellos ni siquiera saben. Bueno, siguiente hay. Versículo 14. Es que yo estoy, no, perdón. Es que yo estoy me quedé en Gálatas. Hasta Bernabé, usted entiende que cuando está hablando de los falsos, cuando de un evangelio diferente, no está hablando de los testigos de Jehová. De Pedro, imagínense, pobre Pedro. Pero Pedro se volvió, se recompuso, ¿no? Pedro sí entendió, y Bernabé también. Yo no sé si los de Jacobo siguieron fregando. Estamos en Lucas. Sí, pero es que estoy en Mateo. No me regañe, Alejo. Tengo un poquito de paciencia, que la edad le vuelve a uno más lento. Usted que es un joven. Estamos en el versículo 45. ¿Quién lee? Respondiendo uno de los intérpretes de la ley le dijo: Maestro, cuando dices esto también nos afrentas a nosotros. Y ¿Por él qué dijo: los intérpretes de la ley se sintieron aludidos? Pero uno tiene que entender, buscar en un lugar o buscar en la misma Biblia, qué son los intérpretes de la ley. Y nosotros vamos a ver varios grupos que van a ser contradictores de Jesús. Los saduceos, los fariseos, los sacerdotes, los escribas, los intérpretes de la ley. ¿Sí? Y los intérpretes de la ley, cuando dice esto, inmediatamente se sintieron tocados, tan chévere, ¿sí? Y ellos piensan que Jesús le dice: no, con ustedes no es la cosa, tranquilos. ¿Qué hace Jesús? Ay, viejitos, venga, ahora vengan para acá ustedes, porque a ustedes también les doy su tunda. Y fíjense que Jesús no está haciendo nada político. Ay, no hable de esa manera, que es que... No, Jesús está haciendo... Pero ojo, inclusive para aprender a matar, hay que aprender a matar bien. No tiene que volverse fino hasta en eso. ¿Sí? Jesús lo hace de una manera realmente impecable. Jesús lo hace muy, muy bien, ¿no? No solamente despotricar, sino despotricar, además de despotricar con autoridad. ¿Sí? Uno tiene que saber cómo se mete en la cosa. Entonces, ¿cuáles son los otros hay? ¿Quién nos dice el primer hay? Hay de vosotros, intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aún con un dedo las tocáis. ¿Quién tiene otra versión? Allá, Angélica, por favor. Dice: Maestro, le dijo un experto en la ley religiosa, ¿nos has insultado a nosotros también con lo que has dicho? Sí, dijo Jesús. ¿Qué aflicción les espera también a ustedes, expertos en la ley religiosa? Pues aplastan a la gente bajo el peso de exigencias religiosas insoportables y jamás mueven un dedo para aligerar la carga. Entonces, ¿cuál es el ay que les hace a ellos? Que están poniendo cargas que ni siquiera ellos cumplen. Sí, claro. No, porque estos fueron para los fariseos y esto se los va a dar a los intérpretes de la ley. ¿Qué dice John? Jesús les dijo: ¿qué mal les va a ir a ustedes también? Porque imponen mandamientos muy difíciles de cumplir, pero no hacen ni el más mínimo esfuerzo por cumplirlos. Entonces sí, ellos están diciendo, no, eso, yo conocí un pastor que decía, bueno, esta mañana vamos a hacer ayuno y vigilia. Y el tipo en la oficina tragando y durmiendo. O vamos a recoger para los pobres y termina eso en la casa del pastor. Pues ay. Pero
Pero eso es lo usual. Algo más cerca que nosotros, que los pastores. ¿Qué dice Alejo? No, un micrófono, por favor. Pero de todas formas, cuando está hablando ahí de los intérpretes de la ley, no está hablando, o más bien, de lo que está hablando es de que ellos estaban colocando la carga de la ley como tal, o sea, del peso de la ley judía, de la ley mosaica, o sea, está hablando de los mandamientos. Porque la gente tomaba esa carga, que era lo que los llevaba a aceptarla, así los otros no la llevaran con un dedo. Y como Jesús sabía que ellos no la llevaban ni con un dedo. Bueno, la primera parte es que al ser ellos una autoridad, por ejemplo, a mí me impacta, la gente es muy simple, la gente lo cree todo. Cree todo con base a la autoridad que una persona trata de ejercer, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la universidad un profesor que estudió una maestría de teología en Alemania, pues uno dice, no, si el tipo estudió una maestría de teología en Alemania, el tipo sabe, ¿sí? Cuando le dicen un cartón bachillerato de universidad, pues uno dice, bueno, la persona sabe, tiene una autoridad. Y el tipo, miren un momento Hechos, capítulo, creo que es el 10. No, Hechos capítulo 8, versículo 32. Hasta el 35. Hechos 8, 32 al 35. ¿No tiene? ¿Sí lee, Alejo? El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja fue llevado a la matanza y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En la humillación su juicio fue quitado. ¿Quién contará su generación? Porque su vida es quitada de la tierra. Tomando la palabra, el eunuco dijo a Felipe: te ruego, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le proclamó a Jesús. Imagínense, le proclamó a Jesús. Y este doctor en teología de Alemania dice que Isaías 53, esa porción es de Isaías 53, está hablando desde el profeta Jeremías. Y entonces, gente que estudió aquí de la iglesia con él, uy, qué tipo como sabe. Y entonces yo públicamente dije, no, es un bruto, y entonces después me acusaron allá en la universidad, porque yo dije que era un bruto, y yo le dije al tipo, perdóneme profesor, usted es un bruto, ¿no ve? Sí, y esto delante del decano de la facultad. Yo le dije, esto es un bruto porque no ve que ya está explicado en la Biblia de quién está hablando, o perdone, usted sabe más que Felipe, que es judío, que es de la época, además que es discípulo, no es discípulo, pero es diácono, y que es del contexto. Porque, por ejemplo, si yo hablo que es un tamal, ¿quién me puede a mí hablar bien que es un tamal? Un tolimense, pero además de un tolimense, pues una persona que haga tamales, ¿sí? Porque si uno los come, bueno, pero si uno los hace, y que venga un gringo a decir, no viejo, ese tamal, no, eso no es así, yo soy un experto en tamal, venga y les hablo de tamal. Dice, no, pero si fueras un gringo de 2000 años después. O sea, un tipo de Jamundí Valle que hizo un doctorado en Alemania en el año 2010 y 14, no me va a decir a mí que lo que está diciendo Felipe está errado, que es un judío de la época, además discípulo del contexto, ¿sí? Eso es ser para mí, muy ignorante, no es ni siquiera muy avesado, muy lanzado, sino se me hace más bien esa ignorancia absoluta, ¿sí? Y cómo la gente le copia eso. Entonces, aquí está pasando algo parecido. Esta gente se supone que tiene autoridad porque son ¿qué? Expertos
dedicados al estudio de la ley. Pero esta gente en ese estudio de la ley se perdieron. ¿Por qué? Porque lo que hicieron fue poner cargas pesadas sobre la gente. Por ejemplo, ellos decían, si usted es sastre y se pone un alfiler en la solapa, en el vestido, y usted es día de reposo y usted anda con eso, usted violó la ley. Usted no puede andar con eso. Usted no puede cabalgar más de tantas millas en un caballo el día de reposo. Claro que si usted coloca un cojín de agua por encima del caballo y se monta en el cojín de agua, o se agarra un odre, lo llena de agua y se sienta sobre el odre y no sobre el caballo directamente, usted no está incumpliendo la ley porque ahora está cabalgando sobre el agua y no sobre el animal. Entonces, eran locuras. O sea, los tipos, por ejemplo, los tipos podían decir, diezmen la menta y el eneldo, pero ellos no diezmaban. Hagan, y ellos no hacían. Hay de ustedes. Entonces, ¿qué es esto? Ahora sí, el cura predica, pero no aplica. Ustedes le dicen a la gente, evangelicen. Sí, pastor, ¿y cuántos evangelizaste tú? No, eso es oficio de ustedes. ¿Ah, sí? ¿Y qué más tenemos que hacer? Lean la Biblia. ¿No la ha leído? Imagínense, un pastor dice lea la Biblia y no la ha leído ni una vez en su vida. Claro, estamos pegándole a los pastores solamente, pero no hablemos de los pastores, hablemos de las ovejas. Hablemos de nosotros, hablemos qué es lo que nosotros estamos haciendo. La gente que le dice, oiga, no haga y nosotros hacemos. No mienta y nosotros mentimos. No robe y nosotros robamos. No, y nosotros... Y la gente dice, no, ustedes los cristianos, como ustedes conocen la Biblia, no la conocemos. Ustedes como sí son piadosos, no somos piadosos. Bueno, ese es el ay. Poner cargas que nosotros ni siquiera queremos cargar. Siguiente ay. Ay de ustedes porque erigen sepulcros a los profetas a quienes sus antepasados dieron muerte. De modo que ustedes testifican y aprueban las acciones de sus antepasados, porque ellos les dieron muerte, pero ustedes erigen sus sepulcros. ¿Qué quiere decir eso? Que ustedes les erigen sepulcro a los profetas que sus papás mataron. ¿Qué dices? ¿Se están contradiciendo? ¿Cómo dice la versión de John que está más actual? A ver si nos aclara un poquillo. Dice, ¿qué mal les va a ir a ustedes que construyeron monumentos para recordar a los profetas que sus mismos antepasados mataron? Así ustedes están aprobando lo que hicieron sus antepasados. Ellos mataron a los profetas y ustedes construyen sus monumentos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Eso es tan claro o no es tan claro? ¿Qué dice Alejo? Falta el 49. ¿Qué? Pero con micrófono, porque afuera hay gente. Que no sé si eso está hablando de que ellos tenían como una honra por sus papás, o sea, el hecho de que ellos tuvieran unos padres que también tenían un título, ellos como que lo tomaron ese título para sí mismos, pero no querían tomar como los hechos que cometieron sus padres. No sé si está hablando de eso. Sí, exactamente es eso. Fíjese, por ejemplo, aquí en Colombia, le están rindiendo un homenaje a Lucho Garzón, al de Cuac, ¿cómo es que se llama? Jaime Garzón. A Jaime Garzón, Lucho Garzón. No, Lucho Garzón no merece ni siquiera ni agua de panela, merece. Ni cerquita. A Jaime Garzón le están haciendo un homenaje. Pero la gente que está diciendo homenaje a Jaime Garzón es la misma que está votando por el tipo político que lo mandó a matar como crimen de Estado. Entonces, ¿cómo así? Eso es una contradicción, viejo. ¿Qué dice Julio? La condición del ser humano. Al Che Guevara, después de que lo persiguieron y lo mataron, lo volvieron ídolo. Mao Zedong, es decir, el hombre
le tiene miedo es al que piensa, al que habla. Una vez muerto, le edifican monumentos porque ya no es peligroso. Ya no Eso es mismo peligroso. pasa con los profetas. A los mismos que ellos persiguieron, que ellos mismos inclusive lo mataron, le están edificando monumentos. ¿Por qué? Porque ya no son peligrosos muertos. Fíjense la contradicción de ellos. Es que edificar un monumento, realmente más que dice que ustedes hacen los sepulcros, ellos están reconociendo que los profetas eran profetas. ¿De qué hablaban los profetas? Los profetas le decían, mire, ustedes están equivocados, ustedes están mal, ustedes no quieren encontrar la verdad, ustedes se están cerrando al camino de Dios. Y los escribas están haciendo exactamente lo mismo. Y aunque edifican los monumentos de los que mataron, ellos están haciendo lo mismo que los papás. ¿Sí? Entonces perdóneme, vamos a votar la próxima vez por los mismos. Estoy solamente colocando el ejemplo. Yo nunca, a mí me importa 5 la política, me importa 5. Pero solamente es porque eso es una hermenéutica, estoy haciendo una cosa actual. Entonces nosotros decimos, sí, pero estamos haciendo lo mismo. Fíjense, nosotros estamos diciendo, es que esos engañadores, testigos de Jehová, esos engañadores adventistas del séptimo día, no, los engañadores no son los testigos de Jehová. Los engañadores son ¿quién? Nosotros mismos, y nosotros mismos, ni siquiera hablamos de afuera. ¿Para qué hablamos de afuera? Nosotros aquí, nosotros. Estamos diciendo, no, es que esos malvados, pero nosotros también estamos engañando, nosotros nos estamos comportando de una manera que no está bien, nosotros mismos somos unas maquetas, no predicamos el evangelio, no hacemos la obra, entonces estamos fregados. Porque bueno, entonces ellos no conocen la verdad, ellos están perdidos, ¿sí? Y nosotros. Entonces en eso que nosotros estamos criticando de ellos, estamos nosotros peor, todavía peor. Entonces, no, es que esa gente, esa iglesia, no hable de la gente, habla de usted, viejo. Al menos ellos están equivocados. Pero nosotros no queremos hacer lo que toca. Ni siquiera tenemos respeto en el culto por Dios, ni siquiera nos comportamos dentro del culto de una manera digna. Llegamos tarde y nos llegamos de cualquier manera y hacemos las cosas como, y dicen, no, pero viejo, pero entonces mejor no entienda la verdad. Yo conocí un pelado de la iglesia que empezó a venir a Palabra Viva y se convirtió en un borrachín fornicario. Y la mamá era una cristiana piadosa y él era un hombre juicioso en la iglesia cuando estaba ahí en esa cosa rara. Y después él llegaba borracho de fornicar y decía, es que usted no conoce la verdad, mamá. No fregues, no. Pues mejor quedarse ahí, ¿sí me entiende? Mejor quedarse en el error que en la verdad convertirse en un sinvergüenza bandido. Entonces, bueno. Ya nos pegamos a nosotros mismos. Fíjese que siempre es mejor pegarse a las propias espinillas que mirar afuera. Y ojo que la predicación siempre nos toca es a nosotros, no a los demás. Que vamos a denunciar a Cañas, no, viejo, Cañas que tenga su propio profeta. Denunciémonos a nosotros mismos. Mirémonos nosotros mismos. Miremos la viga que está en nuestro ojo y no la paja que está en el ojo ajeno. Siguiente hay. Bueno, ahí hace una intro, ahí hace Bueno, miremos el último ay porque ya no podemos volver a ver esto. Lucas. Lucas 11, ¿dónde estamos? El 52, ¿cierto? No, vamos a dejar ahí. Tienes razón, Mercy. Está haciendo mucho frío. Padre, te damos gracias por tu palabra que es la verdad. Señor, ayúdanos, guárdanos. Y Padre, que nosotros nos miremos a nosotros mismos, nos examinemos a nosotros mismos y hagamos nosotros lo justo. Ayúdanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.